Jesús, misericordioso. Con la fuerza del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta y si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contesten. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Respondió a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, dosis para la vida, vitamina para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, para levantarnos, para salir del problema, de la dificultad que tengamos. Claro que sí, créalo que sí, porque Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros y hay que creerlo, hay que aumentar la fe y cada día tenemos que creer más en el amor, en la misericordia de Dios, como nos los está invitando el Papa Francisco a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, a ayudar al más necesitado, como dice la frase del Papa Francisco: una iglesia pobre entre los pobres al servicio de los pobres. Cuidado con las ostentaciones, cuidado con creernos más que los demás, cuidados con no preocuparnos los unos por los otros. De tal manera, mis amados hermanos, que la palabra de Dios hoy nos ilumina, nos transforma, nos guía. La palabra de Dios hoy nos está dando a conocer más que Cristo es quien tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, y que tú y yo tenemos que obedecer a lo que Cristo hoy nos dice. La palabra de Dios nos alienta a buscar esa manera constante de estar con Cristo, de estar con Él, a los pies del Maestro. Mis amados hermanos, qué alegría seguir compartiendo con ustedes cómo está hoy mamá, cómo está papá, cómo están los hijos. Mil bendiciones, que el Señor les pueda bendecir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos pues la fuerza del Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que podamos reflexionar palabras divinas, palabras de consuelo, palabras de unión, de fraternidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga pronunciar palabras donde haya dolor, sea tristeza, donde haya desesperación, sea Cristo la calma a la tormenta, a la angustia y a esa desesperación. Hoy este evangelio que hemos escuchado de San Marcos, en su capítulo 11, versículo 27, nos invita a cada uno de nosotros a no ir en contra de el orden ni de la autoridad. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Infunde en nosotros la gracia de poder predicar palabras divinas de consuelo, de paz, de unión, de fraternidad. A ti, amado Jesús, seguimos implorando sanación, liberación, restauración. Llénanos de ti, Señor, purifícanos, renuévanos, límpianos, Señor. Queremos estar, amado Jesús, comprometidos contigo. Queremos, Señor, poner orden y disciplina. Señor, queremos poner autoridad en nuestra vida para cambiar nuestra vida de pecado hacia una vida de santidad, de conversión, de arrepentimiento, Señor. Amado Jesús, permítenos cada día poder ser tus verdaderos discípulos, que tengamos esa capacidad de predicar, de anunciar tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Jesús, en este día te quiero pedir por todas esas personas que están pasando por problemas difíciles, problemas en el hogar, problemas de infidelidad, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción,
esos problemas que se manifiestan en nuestra vida y que en muchas ocasiones no sabemos cómo resolverlos porque pensamos que sin tu ayuda, Señor, sin tu poder, somos capaces de salir adelante, somos capaces de salir al frente, y no es posible porque realmente necesitamos de tu misericordia, Señor, de tu amor, de tu poder y de tu bondad. Amado Jesús, danos esa capacidad que necesitamos de aceptarte, de cada día ser más humilde, de cada día ser más sencillos, de cada día creer más en ti, amado Jesús. Permítenos, Señor, de cada día poder alentar a aquel que tiene un problema, a aquel que tiene una dificultad, Señor. Permítenos, amado Jesús, poder volvernos a ti. Permítenos, amado Jesús, poder dar razón de nuestra fe, de nuestra creencia. Permítenos, amado Jesús, poder encontrarnos contigo. Permítenos, amado Jesús, poder agradecerte porque todos los días te estás manifestando en nuestra vida. Qué alegría poder, amado Jesús, encontrarnos contigo. Y como dice hoy el Evangelio, mis amados hermanos, oído el tambor, pare la oreja. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba Jesús por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y le preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Qué? De predicar y de anunciar en el templo, de decir las cosas buenas y también de decir las cosas malas, de decir las cosas como son. Ya escuchábamos que Jesús sacaba a las personas que estaban convirtiendo el templo en casa de mercado, estaban convirtiendo la casa de Dios, casa de oración, en ventas, en lugares de cambiar dinero. Y por eso Él comenzó a echarlos afuera, a darle látigo, y comenzó a hablarles con autoridad. Porque una persona tiene que hablar con autoridad, tiene que poner autoridad, hacer valer, hacer cumplir las normas, las reglas. Ahora bien, si somos capaces de dar autoridad, de poner normas y reglas en un trabajo, en una empresa, en un local, en un comercio, en una farmacia, en una droguería, ¿por qué no vamos a ser capaces de aceptar los mandamientos de Cristo? ¿Por qué no vamos a ser capaces de aceptar los mandamientos de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por ejemplo, el primer mandamiento dice de la iglesia: oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. ¿Cuántos domingos pasamos en muchos momentos de nuestra vida que no vamos a la iglesia, que no vamos al templo, que no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, que no nos alimentamos ni de la palabra de Dios? ¿Por qué no obedecemos a las leyes del Señor? ¿Por qué no obedecemos a las leyes de nuestra iglesia? Pero ¿por qué si obedecemos a las reglas y a las leyes del mundo? Porque si usted trabaja en un comercial y le dicen: usted no puede entrar sin utilizar el uniforme correcto, ¿por qué usted sí obedece? Porque lo pueden despedir, o porque no le van a pagar el sueldo que le han dicho, o más aún, porque no vuelve a trabajar más. Ahora el Evangelio, la palabra de Dios, las normas dicen: ámense los unos a los otros. Es un mandamiento prácticamente. Amarnos, respetarnos, querernos, valorarnos. ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué andamos peleando? ¿Por qué andamos discutiendo? ¿Por qué nos hacemos tanto daño? Hermanos, veamos qué aparece en las noticias, en la televisión, en la tablet, en el iPhone. ¿Qué es lo que aparece? Guerras, problemas, dificultades, iglesias que las están quemando, personas que se están martirizando, personas que hacen daño, personas que violan, personas que suicidan, personas que abortan, porque está metido el diablo, porque está metido Satanás, porque está metido la oscuridad. Y sí le hacemos caso, y cuando viene alguien y nos habla, nos predica, nos anuncia, nos habla con autoridad y nos dice la verdad, no nos gusta. Crean lo que es así. Yo lo he experimentado en carne propia. Cuando voy a un lugar y predico y digo con autoridad y digo: hay que poner orden, hay que poner disciplina, hay que hacer las cosas bien. Este templo, esta capilla o este lugar de oración hay que pintarlo, hay que arreglarlo. Esos cables que están ahí todos parecen telaraña, eso se ve muy feo. Y comienza la gente a decir que eso no es correcto, que eso está mal, que el padre llegó a poner orden, que el padre llegó amargado, que el padre llegó así, que el padre llegó asado. No, porque el orden es de Dios, el desorden es del diablo. En nuestras casas, en nuestros hogares, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra casa de organizada, de limpia? ¿Cómo están nuestros closets? ¿Cómo están nuestras camas? En muchas ocasiones nos levantamos y ni doblamos la cobija, ni la sábana, ni lo que nos hemos arropado para quitarnos, para podernos ir a trabajar.
Y por eso cuando en la casa hay orden, hay disciplina, cuando usted papá, cuando usted mamá pone orden y disciplina en su hogar, ¿qué pasa? Su hijo dice, mi mamá y mi papá ya se volvieron viejos, ya se volvieron ancianos, ya se volvieron canzones, dicen aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque usted está poniendo orden, usted está poniendo disciplina. Y por eso cuando Cristo llegó al templo y comenzó a hablar y comenzó a predicar y a decir las cosas como eran, no les gustó a los maestros de la ley ni a los fariseos. Y comenzaron a buscar la manera de apresarlo, como dice el Evangelio de hoy, para darle muerte. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? A usted papá y a usted mamá, ¿quién le ha dado semejante autoridad? ¿Saben quién? La experiencia de la vida. La experiencia de la vida que parte desde Dios. Dios que te permite vivir, que te permite compartir, que te permite estar donde estás. Dios que te ama, Dios que quiere lo mejor para ti, Dios que quiere lo mejor para ti. Así que busca a Dios, aprende a hacer las cosas con Dios. Recuerda, desde el primer momento en que tú te levantas, dale gracias a Dios. Desde el primer paso que tú das, dale gracias a Dios. Desde la primera comida que entra a tu estómago, a tu barriga, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque llega el Evangelio del día a tus oídos, a tu casa, a tu celular. En medio de las dificultades y de los problemas que se presentan día a día para poder llegar el Evangelio a ti, dale gracias a Dios porque escuchas el Evangelio. ¿Cuántas personas amanecieron sin vida? ¿Cuántas personas son sordas y leen el Evangelio, leen la palabra de Dios? Pero ¿cuántas personas agradecen a Dios? ¿Cuántos somos agradecidos con Dios, mis amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a Cristo Jesús, a nuestro Señor? Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú siempre realices sea por amor a Cristo, con vocación, convencido de que con Dios todo es posible. Sin Dios nada es posible. Las cosas hay que comenzarlas con Dios. Cuando el Padre Cristóbal va a bendecir un local, una casa, un vehículo, una moto, algo, un trabajo, siempre les digo, escuchen y no se les olvide nunca. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios desaparece. Por eso, cuando a ti se te presenta un problema, si tú lo comenzaste con Dios, ¿cómo así? Porque Dios trae los problemas, no. Porque si un problema de matrimonio, de familia, de hogar, tú estás casada por la iglesia, ese problema tú te llevaste a Dios, a tu hogar, Dios te va a ayudar a resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, padre, el problema es que los hijos son desobedientes y que el papá no me ayuda. Habla con él, dialoga con él. Bueno, padre, yo tengo este problema. ¿Cuál es esta enfermedad? Y no se la quiero contar a nadie. Habla con el Señor, coméntale al Señor. Dile, Señor, entrego en tus manos mi vida, mi ser, todo lo que soy. Claro que sí, entrégale a tus hijos, entrégale a tu esposo, entrégale a tu esposa, para que tú veas que Dios pone autoridad y orden en tu vida, en tu caminar, porque a veces actuamos desordenadamente, a veces no sabemos ni qué es orden, como cuando usted entra a un lugar y no sabe por dónde comenzar a arreglar, porque hay mucho desorden, hay oscuridad, hay maldad, hay rencor, y Dios pone orden y disciplina en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Dios lo puede todo. Os voy a hacer una pregunta y si me la contestan, le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa de los hombres? Contésteme. Ellos se pusieron a pensar y a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿por qué no le creyeron a Juan? Pero si decimos que de los hombres, porque temían a Juan como un profeta. Entonces dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad predico. ¿Con qué autoridad predico? De tal manera que Cristo pone orden y disciplina en nuestra vida, en nuestro hogar. Orden para predicar, orden para anunciar. Un sacerdote en una parroquia tiene que poner orden y disciplina con los catequistas, con los coordinadores, con los grupos de apostolado, con los movimientos. Orden en la liturgia. Ustedes se imaginan una liturgia sin orden. El Padre Nuestro al comienzo, la paz en la mitad de la consagración. No. La liturgia tiene su orden. La Eucaristía tiene su orden.
El Evangelio tiene su orden, la misa tiene su orden, la Sagrada Escritura tiene su orden, la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene orden, tiene sus libros, tiene sus profetas mayores, profetas menores, tiene el libro de sabiduría, tiene las cartas de San Pablo, tiene el Apocalipsis, tiene el libro del Génesis, el principio. Todo es un orden, orden, orden y orden y orden, y con orden todo es posible. El orden es importantísimo porque el orden nos lleva a ser personas totalmente entregadas a Cristo Jesús, que nos invita todos los días a vivir en su amor, en su misericordia. Mil bendiciones, mis amados hermanos, para todos ustedes. Con alegría, con entusiasmo, seguimos predicando, seguimos anunciando a Cristo Jesús, porque para Él nada es imposible. Para Cristo todo es posible. No lo olvides colocar tu dedito para arriba, deja tu comentario y ayúdanos a que el canal siga creciendo, transmitiendo el Evangelio a todos tus contactos. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe. Siempre les habló el Padre Cristóbal Araujo. Nos despedimos saludando a Mamita María con Matías. Dios te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.